Doctor, bienvenido y muy buenos días. Muchas Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues platíquenos un poco cuáles son pues como los principales problemas que nos podemos encontrar en estas situaciones. Pues mira, cuando estamos hablando de testamentos, la verdad es que desafortunadamente pues cada vez más estamos presenciando la comisión de hechos delictivos relacionados directamente con los testamentos, ¿no? Como cuáles pueden ser, bueno, pues directamente testamentos que son apócrifos, ¿no? En donde por supuesto que pues, también hay gente por parte de las notarías, muchas veces involucrados, muchas veces hay delitos por parte de los albaceas, que pues ellos son los encargados, digamos, pues de administrar todos los bienes que son propicios del testamento de la sucesión, en tanto no se le adjudiquen a los herederos, y por supuesto que pues también ahí hay muchos delitos que se han cometido. Hay falsificaciones de testamentos, hay falsificaciones de identidades, ¿no? Al momento de llegar y solicitar ser adjudicados en un testamento. Hay fraudes procesales, directamente delitos cometidos directamente ante los jueces en los órganos jurisdiccionales para tratar de adjudicarse bienes que no les corresponden. Entonces, hay una gran gama de delitos y que muchas veces pues esos delitos necesariamente pues van de la mano pues, o de notarías o de servidores públicos, que por supuesto están coludidos pues, para tratar de que alguien pues, se enriquezca o obtenga un lucro indebido que no necesariamente le correspondía, ¿no? Lo cual podría decirse nos ataría de manos, ¿no? Porque si a lo mejor hasta una notaría o una autoridad está coludida, pues cómo quejarme al respecto o dónde me puedo acercar. Claro, hemos tenido incluso temas en donde al momento en que se está abriendo un testamento, llega gente con actas de nacimiento falsificadas, tratando de demostrar que pues, quien falleció era su padre o su madre, ¿no? Para tratar de sumarse en la masa hereditaria, ¿no? Entonces, al final, pues por supuesto que hay muchas autoridades pues, ahí coludidas, ¿no? Entonces hay falsificación de documentos, hay uso de documento falso y por supuesto al final del día, pues lo que se está intentando es generar un fraude. Las muertes generadas por alguna, no sé, un accidente, algo repentino, vamos, ¿cambia alguna situación en cuanto a este tipo de entregas, de herencias o algo? ¿O ya no? O sea, es lo que está estipulado. Por supuesto, lo ideal es que todas las personas pues, tengan sus testamentos al día, ¿no? En donde establezcan perfectamente a quién le quieren heredar y qué es lo que quieren heredar. Pero bueno, pues así como nadie compra su tumba estando vivo, pues mucha gente no hace sus testamentos, ¿no? Entonces es lo que se menciona cuando alguien muere intestado, es decir, que mueren sin haber pues dejado su última voluntad de cómo pretenden distribuir sus propiedades o sus bienes entre sus seres queridos. Y ahí, bueno, pues entra toda una gama de derecho civil y derecho familiar en donde cómo tienen que proporcionalmente repartirse los bienes entre los herederos. Por supuesto, el dejar un testamento, pues deja las reglas claras, ¿no? Aún así, pues muchas veces hay herederos no conformes con los porcentajes que quizá les haya dejado la persona que fallece y pues lo pelean a nivel de tribunales y la verdad es que muchas veces pueden ser muchos años de conflicto, ¿no? Yo siempre he dicho que el dinero es un manejo muy, muy difícil, sí. Destruye familias, separa, bueno, de todo. ¿Es un problema cultural? Sin duda sí, y nosotros lo que hemos visto en la práctica, además es que lo pelean, y lo digo con toda franqueza, lo pelean como si lo hubieran trabajado ellos, ¿no? O sea, finalmente, pues si quien falleció te está decidiendo dejar el 10% o el 50%, bueno, pues es algo que tú no trabajaste, que no era tuyo, que no lo ganaste tú. Finalmente es un tercero que te lo está heredando por cariño, por amor, por parentesco, por la razón que sea, ¿no? Y lo pelean como si les estuviéramos robando el fruto de toda su vida de trabajo, ¿no? Entonces son unos problemas legales muy fuertes. Y además, pues normalmente los problemas familiares, legalmente hablando, pues se vuelven pues, entre un ámbito legal, un ámbito pasional, familiar, y por supuesto que son conflictos muy complicados, ¿no? Bueno, hicimos nosotros la invitación a través de redes sociales de que nos hicieran llegar algunas dudas, preguntas. Nos mandó Eduardo Velázquez, nos felicita por el programa, muchísimas gracias, Eduardo. Dice, ¿hay algún documento que valga o que me respalde 100% para que mi padre me pueda heredar en vida?
Sí, por supuesto. Es más, muchas veces lo que se recomienda es que se hagan esas transmisiones de propiedad en vida. Básicamente, si estamos hablando de familiares, pues lo que tendrán que hacer es una donación. O sea, técnicamente el documento o el instrumento jurídico que tendrán que llevar a cabo es una donación. Y al ser familiares o en parentesco directo, sería una donación que además es gratuita. Entonces, por supuesto que sería lo ideal, porque entonces te evitas problemas a futuro y desde la vida de la persona que disfrutó de esos bienes, pues lo puede transmitir sin ningún problema, ¿no? Digamos que más allá de dejar un testamento o algo, es la donación y ya, nos olvidamos del Exacto, si tú en vida donaste algún bien de tu propiedad a algún tercero, a algún familiar, bueno, pues por supuesto eso el día de mañana estará excluido de alguna masa hereditaria. Y pues es lo más claro, porque además tú en vida pues podrías discutir y defender respecto a tu resto de familiares el por qué decidiste donarle a alguien algo y a alguien otra cosa, ¿no? Jorge Hernández nos preguntaba, ¿qué es una albacea y cómo se determina? Bueno, el albacea es la persona que tiene la obligación legal de administrar los bienes mientras está llevando a cabo el reparto de los mismos en la sucesión. Normalmente quien está estableciendo un testamento, la persona al momento de llenar su testamento, pues también decide quién pretende que sea el albacea, ¿no? Esa es la manera normal y lógica de llevarlo a cabo. Acaban de escribir otro, Roberto Jiménez habla de testamentos falsificados. ¿Cómo podemos saber o qué se necesita para estar seguros de que un testamento es totalmente legal? Bueno, lo normal que tendríamos que hacer es, se presenta una denuncia ante la fiscalía que corresponde en el Estado de la República que se esté llevando a cabo este tema y se tendría que girar un citatorio para que el notario verifique efectivamente en sus protocolos del archivo de notarías que él tenga, que ellos tienen legalmente una obligación de resguardar, ellos tendrán que verificar que efectivamente pues, la persona que aparentemente se presentó ante ellos a generar un testamento, pues efectivamente él se haya cerciorado legalmente y dado fe, por eso los notarios tienen fe pública, dado fe de que efectivamente esa persona se constituyó ante él en determinado tiempo, efectivamente para hacer una narración de sus bienes y determinar cómo lo va a distribuir. Si el notario, efectivamente el testamento que se le pone a la vista, el testamento no corresponde con su archivo interno que él guarda en sus notarías, sin duda el documento o el testamento será apócrifo, ¿no? También está por aquí Arturo G. Menciona, si hacen firmar a alguien en su lecho de muerte, ¿esta firma es válida? Es una gran pregunta. Ahí lo que tendríamos que entrar a analizar es si la persona todavía está lúcida. Si la persona está cabal y en completa lucidez, perfectamente un segundo antes de morir, podría tomar una decisión completamente contraria al último testamento que haya otorgado. Uno puede hacer 150 testamentos si quiere. El testamento que va a tener valor pues, es el último. Si la persona antes de morir y en uso completamente de sus facultades decide hacer un cambio absoluto de sus bienes, lo puede hacer. El problema es que cuando hay gente que está a punto de morir, pues que ya no gozan de esas facultades mentales para hacerlo, efectivamente hay quienes pues, han intentado abusar de esa situación y pues de repente te sacan una firma, ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos que entrar a analizar es pericialmente si la persona en ese momento, minutos antes de morir o horas antes de morir o días antes de morir, efectivamente tenía las facultades para poder tomar ese tipo de decisiones. Y si no, pues tendríamos que combatir legalmente ese documento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inmuebles intestados, no se logró esta firma en lecho de muerte, ¿no? ¿Qué documentos podría yo presentar para decir, a ver, yo soy legítimo propietario de este inmueble? ¿O cómo podría...? En el caso de que el propietario haya fallecido sin establecer a quiénes se los quiere heredar. Sí. Bueno, normalmente los familiares, ¿no? Los hijos, la esposa, suponiendo que fuera el caso, tendrían que, si es que tienen un conocimiento, porque muchas veces el problema es que ni siquiera los familiares tienen un conocimiento real pues, de todos los bienes que pueda tener una persona, entre bienes inmuebles, cuentas bancarias, artículos personales. Muchas veces la gente, incluso los familiares, lo desconocen. Pero bueno, si uno conoce el 100% del mundo del patrimonio de la persona que falleció, pues efectivamente entre toda la familia tienen que generar la presencia ante las notarías pues, para efectivamente adjudicarse esos bienes y obviamente hay que generar el pago de sus impuestos. Doctor, para cualquier asesoría en derecho penal, ustedes que son expertos, ¿cómo podemos hacer contacto
con ustedes? Con mucho gusto. Le puedo dejar los teléfonos de la oficina, es 5687-3437, o al correo electrónico tanus@tsalegal.mx, con mucho gusto. Y tenemos nuestra página de internet, con mucho gusto. Ok, muchísimas gracias. Por último, preguntarle, ¿se puede heredar también una deuda? Bueno, las personas cuando fallecen, pues te dejan los activos, ¿no? Pero pues también hay ciertos pasivos que por supuesto muchas veces hay obligaciones de atender. Muchas veces la persona, a veces dicen, ¿no?, que vale uno más vivo que muerto, ¿no? Y el problema es que muchas veces pues lo que uno debe a veces supera los activos que uno pueda tener. Ahí la verdad es que depende cada situación, porque por ejemplo en materia penal, pues a la muerte de la persona se muere la posibilidad de perseguir la conducta. Es decir, yo no puedo perseguir penalmente a los herederos de alguien, porque pues, ellos no cometieron una conducta penal. Claro. Pero en materia civil, respecto al tema de deudas, es factible que se pueda perseguir, dependiendo cada deuda cómo se haya documentado y quiénes tendrán que en todo momento responder como avales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cada deuda tendría su naturaleza, ¿no? Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio. Muchas gracias por la invitación. Y si nos regala nuevamente sus datos para cualquier contacto. Sí, por favor. Es Virgilio Tanús Namnum, es mi nombre, y el despacho, el teléfono es 5687-3437, y el correo electrónico es tanus@tsalegal.mx.